El manejo responsable de la comunicación se ha convertido en una necesidad para nuestras audiencias, pero ¿por qué una necesidad cuando debe ser de rigor para quien maneja la comunicación? Hola, yo soy Ricardo Jaramillo y qué gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión un poco más acerca del manejo de la información a través de los medios de comunicación masivo, prensa escrita, radial y televisiva. Y es que durante las últimas semanas en nuestro país, aquí en Panamá, hemos estado hablando mucho sobre responsabilidad de los medios de comunicación. Hemos hablado de derecho a réplica, hasta el derecho al olvido se ha mencionado, pero eso ya tiene que ver más con la era digital. Sin embargo, es un tema que podemos tocar más adelante. Y estoy seguro que este tema es de discusión no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino también en otras latitudes. Y es que la información tiene un rigor que cumplir y cuando no la cumplimos no estamos haciendo buen uso de esta herramienta tan poderosa como lo es la información, la comunicación, los medios masivos de comunicación. Por algo tienen el título del cuarto poder. Alguien en algún momento dijo, esto es atribuido directamente a la incidencia, a la penetración, a la influencia que tienen precisamente los medios masivos de comunicación en la población. Pero, ojo, hay muchos temas, muchos términos que se manejan dentro de la comunicación que yo a veces tengo mis reservas sobre considerar si son reales, si están bien manejados o si son utilizados de forma responsable. Cuando escucho hablar de objetividad e imparcialidad, discuto mucho. ¿Por qué? Porque yo prefiero cuando en un país tan pequeño como el nuestro, los medios de comunicación son liderizados o sus propietarios son personas con intereses ya sea económicos o políticos, es muy difícil hablar de objetividad o de imparcialidad. Siempre hay un rigor más allá del que cumple el comunicador que tiene otro tipo de interés en agenda por parte ya sea de los directivos o propietarios de esos medios de comunicación. Yo decido llamarle balance. Ese derecho que tiene la audiencia a recibir información en la misma medida independientemente de quién la dé o de quién se trate. Y es que sí, cuando nosotros nos encontramos en una situación como la que vive nuestro país, en donde el poder político tiene una identificación importante a través de los medios de comunicación o también económico, la audiencia siente que no le cuentan toda la verdad y no hay nada más difícil y nada más penoso para un medio de comunicación que no tener credibilidad de su audiencia, ya sea de la que decide verlo o la que no lo ve. Y es que el público es el que define el rumbo y el futuro de ese medio de comunicación. Hay experiencias evidentes en nuestro país, pero ese no es el tema que nos ocupa en este momento. El tema es cómo poder manejar de alguna manera esa vía de responsabilidad a través de los medios de comunicación. Y ojo, en esta ocasión no voy a hablar de ningún tema en particular. Hablo de forma muy general porque es la realidad que hemos estado viviendo no durante los últimos 20 años en nuestro país, desde hace mucho tiempo en nuestro país. Y es que sí, cuando alguien con influencia a través de los medios de comunicación pertenece al poder económico, como algunos sectores llaman, o político del país, la intencionalidad dentro de una información es evidente. Pero ¿cómo un periodista o alguien que quiera hacer un trabajo responsable y serio y que se respete además puede bregar con una situación como esta? Es únicamente apelando al balance. Entonces, la única forma de hacer un manejo responsable de la comunicación, independientemente del medio de comunicación que se trate y en donde esté un periodista en su momento, es haciendo balance. Es poder permitir esa misma providencia, esa misma exposición y esa misma intervención a través de ese espacio en cualquier medio de comunicación de la persona que se sienta contraparte de un tema o de algún tipo de conflicto. Y eso es de las cosas más sencillas que hay para hacer. Si definitivamente este derecho no es respetado o uno prefiere como comunicador entrar en la secuencia de cómo se maneja el ambiente laboral y de comunicación por ende, porque se hace público en estos medios de comunicación, pues ya es una decisión de cada quien. Lo importante es eso, poder lograr el balance. Objetividad e imparcialidad, yo creo que hay un límite también porque no puedes ser objetivo ni imparcial cuando hay situaciones que afectan a la colectividad y tú eres parte de ella. Pero bueno, es un pregón que se ha venido compartiendo durante mucho tiempo, que sonaba muy bonito y muy romántico en una época, pero que hoy por hoy es muy difícil mantenerlo y seguirlo replicando cuando hay tanta intervención de opinión a través de las plataformas digitales. Lo importante en esto también es entender que cuando no se cumple con este rigor, con esta importante y yo diría que hasta vital parte fundamental del ejercicio de la comunicación, hay hecho un par de redundancias, caes en imprecisiones, caes en inconsistencias en tu publicación y eso definitivamente tiene consecuencias. Entonces, para no tener que caer
precisamente en tener que corregir, tú tienes que permitir la misma exposición a cualquiera o cada una de las partes. Ahora paso al siguiente tema, y es el tema del derecho a réplica. No existe una legislación específica sobre el tema de derecho a réplica, y en otros países, como en México, por ejemplo, ha sido muy discutido el tema, ya que algunos consideran que puede ser una limitante y puede de hecho entrar a jugar también en el libre ejercicio de la comunicación. Sin embargo, el derecho a réplica, que está contemplado en el artículo 2 de la Ley 22 de nuestro país de 2005, si mal no recuerdo, habla de ese espacio que se le debe dar, o ese derecho más bien, no habla del espacio, habla del derecho que se le debe dar a la persona que se sienta afectada por una publicación a pues plantear su punto de vista y aclarar el hecho. Sin embargo, no hay en ninguna parte de este artículo 2 algo que especifique el tipo de espacio que merece. Por ejemplo, si a mí en una portada de un periódico me tratan con algún tipo de epíteto o me hacen una publicación con algún título impreciso o el cuerpo de la noticia dice cosas que no son correctas, yo debería tener el mismo derecho a que en portada se aclarara esta información y se dijera que había sido un error de publicación o de contenido o de fuente o cual sea el error que se haya cometido. Sin embargo, esto no está especificado. Y la mala práctica hace que la publicación sea emitida de forma prominente en un medio de comunicación, cualquiera que sea, pero no así el derecho a réplica. Y es una desventaja muy amplia, muy grande para la persona, si se siente afectada. Y una cosa, ojo, es un proceso judicial bajo el cual se está investigando a una persona por X motivo y si esa persona sale condenada por ese delito, hay que hacer obviamente una publicación porque es de interés público y sobre todo si se trata de afectaciones al erario. Sin embargo, cuando no es de esta manera, cuando no hay una sentencia y únicamente hay una investigación, precisar que la persona puede tener consecuencias, etcétera, etcétera, ya está manipulando el contenido de la noticia. Y eso obviamente genera una afectación en el individuo. Entonces, no hay tal cosa como ese derecho a que la misma prominencia con la que se da esta intervención de publicación sobre cualquier tema se pueda aclarar de la misma manera. Se puede hacer, sí, y se permite de hecho, pero en una sección quizá muy pequeña, generalmente no brinda satisfacción a la persona que se ha sentido afectada de la publicación. Gracias por compartir también temas de los que les gustaría escuchar y aclarar una vez más que este espacio lo único que busca es hablar con franqueza, mi punto de vista y mi verdad, no la verdad absoluta. Yo soy Ricardo Jaramillo y esto es Zona Franca. Será hasta la próxima semana.